En esta unidad hablaremos de algunas definiciones y de los tipos de eventos bajo vigilancia. Los eventos de interés en salud pública están modulados en tres variables que ya conocemos: las características de las poblaciones, su comportamiento en un periodo y lugar específico, las que llamamos nosotros tiempo, lugar y persona. De igual manera juegan un papel importante los determinantes sociales y factores asociados, como por ejemplo el cambio climático y las acciones que toma la población de acuerdo a su cultura y sus prácticas sociales particulares. Entonces, a continuación describiremos nuestra primera definición. ¿Qué es un evento endémico o enfermedad endémica? Un evento endémico o enfermedad endémica se refiere a la presencia constante o habitual de una enfermedad en una determinada área geográfica durante un periodo prolongado. Para que una enfermedad sea considerada endémica, entonces debe cumplir dos criterios. Primero, permanencia de la enfermedad en el tiempo, y segundo, afectación de una región o grupo de población específico. En el caso del dengue en Colombia, se considera una enfermedad endémica debido a su presencia sostenida en diferentes regiones del país a lo largo del tiempo. En la figura que tenemos en pantalla vemos cómo el dengue se ha presentado en Colombia durante los años 2018 a 2021. El dengue endémico en Colombia representa un desafío para el sistema de salud y para las autoridades sanitarias, ya que se requiere de acciones continuas de prevención, control y manejo de los casos para reducir su impacto en la población. Esto implica implementar estrategias de vigilancia epidemiológica, promoción de medidas de prevención personal y comunitaria, así como el uso de repelentes, eliminación de criaderos de mosquitos, educación sobre la enfermedad y acciones intersectoriales para eliminar factores de riesgo, como por ejemplo mejorar el acceso al agua potable en las viviendas, evitar tener contenedores de agua que son nichos para la reproducción del mosquito, también la recolección de basuras e inservibles, entre otras acciones. Un brote o un brote epidémico se refiere a la aparición de un número inusualmente alto de casos de una enfermedad en una población específica y en un periodo de tiempo determinado. Este tipo de evento implica una propagación rápida y limitada en el tiempo, en contraste con una enfermedad endémica que se mantiene en una comunidad o área específica en una forma o en un comportamiento constante. Es importante ver que enfermedades endémicas también pueden generar brotes, y los brotes y las enfermedades endémicas los podemos comparar aquí dentro de un canal endémico. El canal endémico nos permite interpretar los datos de vigilancia en salud pública en un momento determinado y compararlo con un histórico de datos. Aquí tenemos los datos de casos de dengue durante el año 2019 comparado seguramente con los 5 o 7 años anteriores, y eso nos produce una gráfica de colores, una gráfica con una línea basal de color verde, un límite medio de color naranja y un límite superior de color rojo. Y vemos cómo en el canal endémico el comportamiento del dengue seguramente durante los últimos 5 años comparado con el comportamiento del dengue durante el año 2019, observamos que en la semana 8 aparecieron un inicio de casos inusitados, se incrementaron y sobrepasan los casos a partir de la semana 17 y continúa ese comportamiento hasta que termina el año. Entonces, así consideramos que tuvimos un brote, porque tuvimos un aumento inusitado en el número de casos que sobrepasa un tiempo determinado. Los brotes pueden ser causados por diversas enfermedades y pueden estar asociados a factores como transmisión de persona a persona, exposición a alimentos o agua contaminados, presencia de vectores como mosquitos y garrapatas. Otro ejemplo de brote de enfermedad, por ejemplo en el caso de la diarrea aguda ocasionada por exposición a alimentos o agua contaminados en una población escolar, o en un centro de cuidado de adulto mayor, o en un recinto carcelario, incluso en una base militar.
En este ejemplo, las poblaciones obtienen sus alimentos y bebidas de la misma fuente y la contaminación de estos en la fuente generará el aumento repentino en el número de casos de enfermedad diarreica, es decir, un brote. Es importante destacar que los eventos brote requieren una vigilancia activa y una respuesta rápida por parte de las autoridades en salud para contener la propagación de la enfermedad, identificar y abordar las causas subyacentes y fundamentalmente proporcionar el cuidado necesario a los afectados. La notificación oportuna, la investigación epidemiológica y las medidas de control adecuadas son fundamentales para manejar y controlar los eventos tipo brote y prevenir su propagación en nuestras comunidades. Evento pandémico. Un evento pandémico se refiere a la propagación mundial de una enfermedad infecciosa que afecta a un gran número de personas en diferentes países o continentes incluso. Este tipo de evento se caracteriza por su rápida propagación, alta transmisibilidad y capacidad de generar una amplia repercusión en salud pública a nivel global. Por ejemplo, en marzo del 2020 el COVID-19 afectó a 4 continentes, por lo cual la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Este evento pandémico que ha afectado a Colombia desde su aparición en el país a principios del 2020, producido por el SARS-CoV-2, se ha extendido ampliamente y generado un gran número de casos confirmados y fallecimientos. Esta enfermedad ha tenido un impacto significativo en la salud de la población colombiana, así como en la economía, la educación y otros aspectos de la vida cotidiana. Es decir, las pandemias no tienen afectación exclusivamente en salud, sino afectan todos los aspectos de nuestra vida. Las autoridades sanitarias y el gobierno han implementado diversas medidas de prevención y de control, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la promoción del lavado de manos, la implementación de programas de vacunación masiva para mitigar los efectos de la pandemia, que, como lo recalqué, son a todos los niveles, no exclusivamente sanitarios. Un evento emergente se refiere a una situación o acontecimiento que surge de manera repentina e inesperada y que requiere una respuesta inmediata para controlarlo y minimizar su impacto. Estos eventos pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo un desastre natural, un brote de enfermedad, un accidente grave, una crisis política o social, entre otros. Un ejemplo de evento emergente en Colombia podría ser un terremoto de gran magnitud. Los terremotos son fenómenos que pueden ocurrir de manera impredecible y causar daños significativos a la infraestructura y poner en riesgo la vida de las personas y generar situaciones de emergencia. Ante un terremoto, las autoridades y organismos de respuesta deberían activar planes de emergencia, movilizar recursos y personal de atención médica, búsqueda y rescate, brindar apoyo psicosocial a los afectados. Además, se requeriría de una coordinación muy eficiente entre las diferentes entidades públicas y privadas y la comunidad para asegurar una respuesta efectiva y mitigar las situaciones relacionadas con el evento. En resumen, los eventos emergentes son situaciones imprevistas que requieren una respuesta rápida y coordinada para hacer frente a sus consecuencias. Ya desde el punto de vista de salud, una enfermedad emergente, pues es entonces una enfermedad provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y desconocido anteriormente, capaz de causar problemas en salud, como por ejemplo pueden ser el caso para Colombia del Zika o del chikungunya. Un evento reemergente se refiere a la aparición de una enfermedad o condición que había disminuido en su incidencia, es decir, se habían dejado de presentar casos nuevos, o en su prevalencia, es decir, había venido disminuyendo el total de casos en la población, pero que volvió a aumentar en un determinado periodo de tiempo. Esto ocurre generalmente por culpa de diversos factores, como pueden ser el cambio en las condiciones socioeconómicas, el cambio en la forma de transmisión de los agentes infecciosos,
el cambio en los comportamientos de riesgo, entre otros. Un ejemplo de evento reemergente en Colombia es el aumento de casos de dengue en determinadas regiones del país, a pesar de que se habían logrado avances en su prevención y control en algunos años previos. Esto puede estar relacionado con factores como el cambio climático, la falta de medidas de control adecuadas, la presencia de nuevos criaderos de mosquitos, la falta de conciencia, la poca participación de la comunidad en programas de prevención y control del dengue. Es importante destacar que los eventos reemergentes requieren una atención y respuesta oportuna por parte de las autoridades, con el objetivo de controlar su propagación, minimizar su impacto en la salud de la población y prevenir su recurrencia en el futuro. Bien, entonces cerramos nuestro módulo de definiciones recordándoles que vimos canal endémico, brote, pandemia, enfermedad emergente, enfermedad reemergente. Seguramente el canal endémico es importante que recordemos que es una representación gráfica de la frecuencia de las enfermedades en un eje de coordenadas y en un eje horizontal. En el eje horizontal tenemos el tiempo transcurrido, es decir, nuestras 51, 50 semanas, en fin, las que tenga nuestro año epidemiológico. Y en el eje vertical las frecuencias, y se describe en una forma resumida la distribución de las frecuencias de la enfermedad en un periodo de un año, basado en el comportamiento de los 5 años previos.